Muy buenos días, bienvenidos a nuestra reunión, un domingo más. Damos gracias al Señor porque Él está en medio nuestro y porque en todo lo que hacemos su nombre es exaltado. Y Dios es glorificado a través de su palabra, a través de las canciones, a través de las oraciones, pero sobre todo, como lo digo, a través de la exposición de su palabra, que nuestros corazones estén abiertos, dispuestos, disponibles para recibir la palabra del Señor, para que nuestro corazón sea un terreno fértil, tierra fértil, buena tierra, para que la semilla que el Señor ha plantado en nosotros sea una semilla que crezca y dé mucho fruto. Estamos, hace unos días, el pastor Juve y yo fuimos a una conferencia, nos estuvimos aquí desde el jueves hasta ayer en la noche, medianoche estábamos llegando. Fue un tiempo de tanta bendición y al mismo tiempo se siente tan bien volver a casa. En el lugar en donde estábamos, estuvimos también alabando, adorando al Señor. Pero estar en casa, estar con la familia espiritual en la iglesia en la que el Señor nos ha plantado, es una bendición. Y se siente tanta alegría el poder estar de regreso. El día de hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 2 del libro de Santiago, de la carta de Santiago. Ya terminamos el capítulo 1 y estamos estudiando esta carta desde la perspectiva de las pruebas de la fe. Las pruebas que cada uno de nosotros como cristiano tiene para evaluar qué tan genuina es su fe, qué tan real es su fe, para que al final de todo el libro podamos examinarnos a nosotros mismos y ver a la luz de la palabra la fidelidad de nuestro cristianismo. La primera prueba de la fe fue la prueba de la perseverancia. Quien tiene una fe genuina, una fe real, es alguien que persevera en la fe a través de la prueba. La segunda prueba que consideramos fue la prueba de la culpabilidad. Quien es un verdadero creyente se reconoce a sí mismo como culpable, se reconoce a sí mismo como pecador y sabe que los pecados que cada uno que comete son pecados que nacen desde los deseos que hay en el corazón. Por lo tanto, si hay que mirar hacia algún lugar en ese tema, es hacia el corazón, a la luz de la palabra y de la revelación que el Señor tiene con nosotros. La tercera prueba, que es la prueba que estudiamos la semana pasada, fue la prueba de, ¿quién se acuerda? La prueba de la respuesta a la palabra del Señor, ¿sí? ¿Cómo respondemos a la palabra del Señor? Y consideramos que la respuesta a la palabra del Señor debe ser con humildad, debe ser en obediencia, debe ser no postergando lo que observamos ahí, porque si Dios nos permite ver algo, si Dios nos revela algo respecto a nuestro corazón, a través de su palabra, y nosotros volteamos y dejamos de observarla, es como el hombre que se mira al espejo y luego se va y se olvida de quién es. Olvidamos de quién somos en Dios, de quién somos en Cristo, si postergamos el poner en práctica las cosas que Dios demanda de nosotros. El día de hoy vamos a considerar la prueba de la imparcialidad o la prueba del amor imparcial hacia los demás. Nuestro pasaje es Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13. El versículo clave de esta enseñanza es el versículo 1 y el objetivo principal que buscamos en esta enseñanza es reconocer que la fe verdadera se muestra en el amor imparcial hacia todos, especialmente hacia los marginados y menos privilegiados. Vamos a leer los 13 versículos primeros del capítulo 2. Si ya estás ahí, acompáñame en tu Biblia. El versículo 1 dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? El versículo 5 dice:
Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Versículo 8 dice: por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que, si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Tengamos un tiempo de oración. Soberano y eterno Rey, bendito por siempre, santo, 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 Dios y Padre Celestial. A ti oramos, a ti acudimos, a ti clamamos, a ti nos acercamos para agradecer tu palabra, para agradecer tu revelación, para agradecer el tiempo que pones, Señor, frente a nosotros, para poder estudiar, para poder considerar, para poder reflexionar y para poder pedirte al mismo tiempo aplicar tu palabra. Señor, rogamos y ruego en el nombre de Jesús que los corazones de todos los que estamos aquí presentes el día de hoy sea un espacio disponible, sea un espacio dispuesto para escuchar tu consejo, para escuchar tu palabra y para permitir que ella pueda dar fruto, Señor, al no postergar lo que tú nos pides hacer, sino que al decidir obedecerte. Bendito eres, Señor, por siempre. Dependemos de ti y de tu iluminación para poder saber qué es lo que quieres de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, hace unos días salimos de la ciudad, el pastor Juve y yo, y nos fuimos a este congreso, y una de las características que tenía este congreso es que habían predicadores que eran muy famosos a nivel latinoamericano y a nivel mundial también. Entonces, una de las cosas que observamos cuando estábamos ahí es que había una clara distinción entre la asistencia, todos los asistentes, y las personas que estaban compartiendo, los conferencistas, los pastores, los maestros que estaban sentados hasta adelante, ¿no? Y es tanta gente la que se reúne que en la iglesia en la que estábamos estaba cerrada en la parte de adelante. Hagan de cuenta que aquí adelante estaba la gente que está compartiendo, pero acá había un cordoncito, acá había otro cordoncito, y de ese lado habían 2 o 3 hombres grandotes así, parados así, con este cosito aquí en el oído, ¿no? Y del otro lado, tres más. Entonces, es eso por una parte, ¿no? Pero por otra, cuando estábamos en los tiempos entre las sesiones, estábamos en los tiempos de comida, algunos de ellos, que eran los más famosos, entre todos los famosos, es que en serio estábamos entre la crema y nata de la exposición cristiana de la palabra del Señor. Entonces, ahí estábamos, nosotros mirando nada más de lejos porque todavía nos faltaba mucho para llegar adelante. Pero fíjate que entre estas personas, de los más famosos, había uno en particular que andaba con 2 personas a su lado, para todos lados, para donde andaba, pues. Y en lo particular entiendo por qué. O sea, hay tanta gente en la asistencia a esa conferencia que puedo imaginar que en cualquier momento libre
este hombre iba a tener la llegada de un montón de gente al mismo tiempo queriendo saludarlo, queriendo presentarse, queriendo, platicar un rato con ellos, tomarse unas fotos también, decirle, oye, esta es mi dirección de Spotify, escucha mi predicación, a ver qué me dices, a ver qué te parece, o sea, y sí lo observé porque en alguna ocasión vi pasar a uno de estos personajes que era de los más famosos, como te digo. Yo creo que iba en dirección al baño porque era el único espacio que había por ahí, pero iban 2 personas acompañándolo, ¿no? Yo dije, ¿entrará solo al baño o entrarán con él? Bueno, pero después de que pensé eso, inmediatamente pensé en que tiene sentido porque hay mucha gente que intenta acercarse a ellos y abordarlos, ¿no? Tengo que reconocer que yo también lo hice. Vi una oportunidad y yo dije, necesito aprovechar este momento, necesito tocar el borde de su manto. Y lo hice. Todavía no me lavo la mano. No, mentira. Me acerqué y la palabra que tuve con esta persona es, le doy muchas gracias a Dios por tu ministerio. Porque si lo que haces ha llegado al punto al que ha llegado, es por gracia y obra del Señor. Y le doy gracias a Dios por tu ministerio. Y me agradeció mucho. Eso fue toda la interacción que tuvimos. Entonces, después le escribo a mi esposa y le digo, mi vida, no sabes a quién toqué. Bueno, pero una de las cosas que puedo observar ahí es que dentro de toda la paleta de posibilidades en cuanto a expositores, pues cada quien tenía como su favorito. Cada quien tenía su favorito y había uno que si hiciéramos la encuesta general iba a ser como el más favorito de todos, que iba a tener mayor afición. Y no hablo de la intención de los predicadores porque Dios es el único que conoce el corazón. Dios es el único que sabe las intenciones. No juzgo eso, ni tampoco juzgo la intención de quienes estábamos ahí y teníamos ciertas preferencias. No, tampoco. No se trata de considerar qué es lo que hay en el corazón. No. Pero sí como que tendemos hacia uno más que hacia otro. Entonces como que nos identificábamos más con uno que con otro. Y pensaba en cómo esta característica de nosotros, el favoritismo, se da incluso dentro de nuestros círculos cristianos. Y es algo que es tan cercano a nosotros, es algo que es tan inherente a nosotros, que es tan parte de nosotros. Y es que creo que el fondo del favoritismo o la discriminación tiene que ver con un provecho egoísta que nosotros sacamos. ¿Por qué preferimos a unas personas por sobre otras? Creo yo que la respuesta última que hay detrás de esto tiene que ver con el provecho que yo puedo obtener de esa persona. Aunque ese provecho esté dentro de un envoltorio muy positivo. No, yo me acerco a esa persona porque yo con esa persona aprendo mucho. Y sí es cierto, puede ser que prefieras estar con alguien porque aprendes mucho, porque sigues su ejemplo, pero aún así está ese provecho que quieres obtener. Entonces, ¿qué nos motiva a tener cierto tipo de favoritismo, a tener cierto tipo de discriminación? Esta realidad natural que tú y yo tenemos, que es el querer obtener provecho. Bueno, hoy veremos cuáles son las evidencias, según Santiago, de que estamos amando sin favoritismos, sin discriminación. Estamos amando de manera imparcial. Y vamos a observar que en este pasaje que leímos hace un momento, se nos menciona que la fe verdadera tiene 3 aspectos interesantes respecto a la imparcialidad. El primero lo encontramos en los versos 1 al 4, y es que la fe verdadera rechaza la discriminación. Nuestro primer punto el día de hoy será que la fe verdadera rechaza la discriminación. Versículos 1 al 4. Nuestro segundo punto es que la fe verdadera entiende la lógica del reino de Dios. Versículos 5 al 7. Y en tercer lugar, la fe verdadera cumple la ley de Dios. Versículos 8 al 13. Recuerda que nuestro gran tema es el amor imparcial, la imparcialidad. Y amar a todos, la fe verdadera ama a todos sin hacer distinciones, sin tener favoritismos, sin tener discriminaciones. Te decía entonces que el primer punto, la fe verdadera rechaza la discriminación. Vamos a leer los versos 1 al 4. Mis amados hermanos,
¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Santiago, en el capítulo 1, nos acaba de decir que una de las evidencias de que estamos aceptando la palabra de Dios de manera humilde es que vivimos una vida de compasión práctica. Vea el versículo 27, capítulo 1, versículo 27. Dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. En este pasaje, en este versículo 27, se nos revela la perspectiva de Dios respecto a la verdadera religión. Ocuparse del desamparado, ocuparse del necesitado, de alguien que no puede regresar el favor y vivir una vida sin permitir que el mundo nos corrompa. Ahora, en el pasaje que nos corresponde el día de hoy, comienza planteando una pregunta, y esta pregunta es, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Aquí hay varios elementos importantes a los cuales debemos hacer mención. Observa que ahí se menciona la palabra fe en este primer versículo. Esta fe es el don que proviene de Dios, es la persuasión que viene de Dios por medio de su palabra sobre lo que a Él le agrada, sobre lo que a Dios le agrada. Es la fe cristiana como un todo, cuyo enfoque central es Jesucristo, quien aquí se menciona como glorioso Señor Jesucristo o Señor de gloria. Él, Señor Jesucristo, no solamente tiene la gloria, sino que Él es la gloria. Esto nos recuerda al Salmo 27, que menciona al Rey de gloria, como también lo menciona así como Señor. Por otro lado, en Juan capítulo 1, versículo 14, se nos dice que en Cristo hemos visto la gloria de Dios. Santiago, en este versículo, en el versículo 1 del capítulo 2, está exaltando a Jesús entonces como Dios, como Rey y como Señor. Y esta es la realidad base con la que Santiago contrasta el problema. ¿Cuál es el problema? La parcialidad, el favoritismo. Exaltar a una persona por motivos superficiales, como apariencia, raza, riqueza o posición social. Y una vez que pone esta base de nuestro Señor Jesucristo como glorioso Dios, Señor, Rey, hace este contraste con la parcialidad, inmediatamente pone un ejemplo. ¿Cuál es este ejemplo? Supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. En la pregunta del versículo 1, como te digo, Santiago está exaltando a Cristo y lo conecta inmediatamente con una aplicación práctica. Lo que nos está diciendo Santiago entonces es que el conocimiento correcto de Cristo nos debe llevar a una ética correcta, es decir, cómo tratar a los demás. En el versículo 2 se menciona a una persona rica, con ropas lujosas, con anillos en sus dedos, anillos de oro, con ropa elegante. Esto es una forma de mencionar a alguien que hace alarde de su posición social, que hace alarde de su riqueza, en contraste con la otra persona que se menciona acá, que es una persona pobre y con ropa sucia. Y en el versículo 3 hace referencia a esta distinción que los cristianos hacen al ver entrar a su reunión a estas personas.
La palabra que utiliza Santiago acá para referirse a esta reunión nos debe hacer entender a nosotros que es una reunión como esta, es una reunión de celebración, es un culto de adoración pública como el que tenemos nosotros cada domingo. Si en esta reunión ingresa gente rica, pobre, nosotros haríamos discriminación si al primero le ofrecemos un asiento de lujo y al segundo le decimos, tú vete a parar allá a la esquina o siéntate en el piso. Estos elementos que hace mención acá Santiago son importantes e interesantes porque en las sinagogas o en las asambleas del primer siglo habían pocos asientos y esos generalmente estaban hasta adelante. Por lo tanto, eran los lugares de mayor importancia. ¿Te acuerdas cuando en Marcos 12 nuestro Señor Jesús se refiere a los fariseos como aquellos que buscaban los lugares de honor, buscaban sentarse en estos lugares de gran importancia? Bueno, hace referencia a estos lugares dentro de su espacio de reunión, a estos pocos asientos que generalmente estaban hasta adelante y que definían un cierto nivel de estatus por sobre el resto de la congregación, por sobre el resto de la gente. La mayoría de la gente en estas reuniones se quedaba o de pie o se sentaba en el piso con las piernas cruzadas a escuchar. En el versículo 4 menciona esta discriminación. De este primer pasaje y de esta porción en general, este es el pecado condenado en este pasaje. El aspecto condenado en este pasaje no es la ropa elegante o anillos o el hecho de sentarse en un buen lugar. No es eso. El pecado señalado acá es la discriminación. Santiago no está reprochando aquí a quien ingresa a la reunión vestido de una manera muy llamativa o con ropas pobres. Santiago no está haciendo esa observación. Santiago está haciendo esa observación a todos los que forman parte de la iglesia, que observan a esas personas y según su apariencia física hacen una distinción. Tú para acá y tú para acá. Quisiera hacer un breve paréntesis acá y para que no consideremos este pasaje como, entonces, debido a que Santiago se está refiriendo a la actitud de quienes observan y en cuanto al juicio que ellos hacen por observar, entonces yo puedo vestirme como quiera, porque finalmente, ¿quién me debe juzgar? Aquí Santiago está diciendo, no juzguen por las apariencias. Entonces yo puedo ir vestido como quiera, porque pues en realidad no hay condenación en ese sentido, o no debiera haber condenación. Déjame decirte que en este pasaje no se hace referencia a esto, pero en la Biblia sí se hace referencia a esto, respecto a la manera en la que tú y yo nos vestimos, respecto a la manera en la que venimos a la iglesia. Y no solamente en la manera en la que venimos a la iglesia, como si afuera fuera una vida distinta a la vida que tenemos aquí en la iglesia. De hecho, tú y yo somos exhortados en la palabra del Señor a que nuestra vida sea exactamente la misma fuera de la iglesia y aquí. Por lo tanto, la manera en la que venimos vestidos aquí debe ser concordante con la manera con la que nos vestimos afuera. ¿Cuál es esa manera? Es una manera decorosa. Sé que esto generalmente, por lo general, y voy a empezar así este paréntesis que estoy haciendo, generalmente se aplica hacia la mujer, pero hoy también quiero aplicarlo al hombre. En cuanto a la mujer, la palabra de Dios, mujer, te exhorta a que te vistas de una manera decorosa, a que te vistas de una manera que honre a tu misma persona en primer lugar, que honra a tu esposo si es que estás casada, que honra a tus padres si es que eres soltera y por sobre todas las cosas que honra a Dios. Hombre, la exhortación es exactamente igual. Esto no es algo que aplique únicamente a la mujer. Hombre, si estás casado, vístete de una manera que honre a tu esposa. Si eres soltero todavía, vístete de una forma que honre a tus padres. Pero por sobre todas las cosas, vístete de una manera que honre al Señor. Quiero cerrar este paréntesis porque esa es la exhortación que nos hace la palabra de Dios. Pero aquí el foco sigue estando en quienes observamos cuando alguien entra a la reunión.
¿Por qué la discriminación es el pecado? Permíteme responder esta pregunta. Y es porque demuestra que los juicios son guiados por malas intenciones. Santiago sigue apuntando al corazón en este pasaje. Los juicios guiados por malas intenciones es una forma de referirse a jueces públicos, con intenciones viciosas. Lo que está haciendo Santiago entonces es exhortar a los creyentes a no comportarse como los jueces del mundo que dan gusto a los ricos y que dan la espalda a los pobres y a los necesitados. En Levítico capítulo 19, versículo 15, leemos: no tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, el Señor dice: pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. La fe verdadera, por lo tanto, es una fe que rechaza la discriminación por obediencia a Cristo, ya que es un juicio corrupto que valora a las personas por atributos que no reflejan su verdadero valor o su verdadera condición delante de Dios. ¿Cuántas veces has juzgado un libro por su portada? Nuestra tendencia natural es hacer eso. Si te gusta leer, quién sabe cuántos buenos libros te has perdido porque la portada no te llamó la atención. Si te gusta ver películas, quién sabe cuántas películas buenas te has perdido porque la presentación de la película no fue algo que te llamó la atención. Quién sabe cuántas buenas amistades te has perdido porque has considerado la apariencia de la persona para no profundizar en una relación con ella. No juzguemos al libro por su portada. Permítame preguntarte lo siguiente: ¿en qué situaciones de tu vida cotidiana, tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, eres tentado a hacer distinciones basadas en la apariencia, en riquezas o en estatus? Aquí la pregunta no es si es que nos ha pasado eso o no. Aquí la pregunta es más específica todavía: ¿en qué áreas es en las que somos más tentados a hacer estas distinciones? Porque por naturaleza tú y yo las hacemos. De ahí la relevancia de la instrucción de Dios a través de Santiago en este pasaje. Entonces, la fe verdadera es una fe que rechaza la discriminación. En segundo lugar, la fe verdadera entiende la lógica del reino de Dios. Versículos 5 al 7. En este pasaje, Santiago nos da dos razones por las que el favoritismo es un sinsentido para el creyente. Esta palabra la estoy usando con toda la intención. El favoritismo no tiene sentido para un creyente. Y Santiago aquí nos está presentando dos razones. La primera es la elección de Dios, que está en el versículo 5. Y la segunda es la ironía del mundo, versículos 6 y 7. Permíteme hacer algunas observaciones respecto a estas dos razones que propone Santiago. La primera, la elección de Dios. Debemos entender la lógica del reino de Dios, y eso lo entendemos únicamente cuando consideramos lo que Dios ha revelado en su palabra. En Hechos 10, te voy a dejar esa tarea para que en tu casa leas todo ese capítulo. En Hechos 10 hay una historia interesante entre el apóstol Pedro y un oficial romano llamado Cornelio. Cornelio es un gentil, un no judío, es un romano que Dios está tratando con él. Y Dios envía a Pedro a la casa de ese oficial. Se da una interacción importante e interesante ahí entre ellos. El asunto es que cuando Pedro llega con Cornelio, Pedro reconoce lo siguiente y le dice: según la ley judía, yo tengo prohibido entrar a la casa de un pagano, a la casa de un gentil. Pero
en el versículo 33, la segunda parte del versículo 33 del capítulo 10, leemos que Cornelio dijo las siguientes palabras: estamos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que Dios te ha dado. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. El apóstol Pedro debía entender que Dios no muestra favoritismos. Y fue Dios quien tuvo que tratar con el apóstol Pedro para que él pudiera entender, no solamente aquí, no solamente en su cabeza, sino que aquí, en su corazón, que Dios no hace favoritismos. El peligro de la discriminación no es solo para gente poco espiritual. No es que si progresamos en nuestra vida espiritual nos estamos librando del peligro y de la tentación de la discriminación. No. Es una tentación para todos, pero en la lógica del reino, Dios no muestra favoritismos. ¿Cuáles son las cosas que Dios toma en cuenta para elegir? Permíteme comenzar con las cosas que Dios no toma en cuenta para elegir, para luego mencionarte las cosas que sí toma en cuenta. ¿Cuáles son las cosas que Dios no toma en cuenta para elegir? La primera la leemos acá en el versículo 5. Dios no toma en cuenta la riqueza o el estatus social. A Dios no le importa cuánto dinero tienes en el banco. A Dios no le importa, así como en el ejemplo, cuántos anillos estás cargando en tu mano como señal de estatus, como señal de riqueza, como señal de un nivel socioeconómico. Dios no elige por eso. Dios no elige según nacionalidad, según etnia, según raza. En Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, leemos que Dios eligió a Israel sencillamente porque le ama. En este pasaje, Dios le dice a Israel, literalmente, no te elegí porque fueras la nación más numerosa. De hecho, eres la más pequeña de todas. Si te elegí, fue sencillamente porque te amo. En Apocalipsis 5:7 leemos que la elección de Dios abarca gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por lo tanto, Dios no hace separación por nacionalidad, por etnia, por raza. Dios tampoco basa su elección en obras. No hay algo que tú y yo podamos hacer para ganar el favor de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia. Como te digo, no hay algo que tú y yo podamos hacer. No hay nada que pueda ganar el favor de Dios. Por lo tanto, Dios no toma en cuenta estas cosas para Él elegir. Bueno, entonces, ¿qué sí toma en cuenta? Lo primero es que Él es soberano en su elección. Su voluntad es soberana. Efesios capítulo 1 dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Dios decidió libremente elegirnos por el puro afecto de su voluntad. Dios elige considerando su propia gracia inmerecida. Romanos capítulo 9 dice que depende de Dios quien tiene misericordia y no de nosotros, no del que corre, no del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. Y su elección se basa en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. La encarnación del glorioso Señor Jesucristo mostró imparcialidad, no favoritismos. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo muestra imparcialidad. En la genealogía de nuestro Señor no hay solamente judíos, hay gentiles, hay personas no judías, despreciadas por el pueblo judío. La genealogía del Señor nos indica que Él no tiene favoritos. Su lugar de nacimiento, un pesebre, humilde. La humildad de la aldea de Nazaret como su hogar, que lo llevó a recibir comentarios como, ¿y qué de bueno puede salir de Nazaret? Si de allá nunca ha salido nada bueno. La disposición que tuvo Jesús para predicar en Galilea y en Samaria. Estas dos regiones que se mencionan en los evangelios
eran regiones menospreciadas por los líderes de Israel. Entonces, la misma encarnación de nuestro Señor Jesucristo nos revela que Él no tiene favoritismos. Él es imparcial en las decisiones que toma. El versículo 5 nos plantea otra pregunta. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? La palabra pobre no se refiere a alguien de escasos recursos, sino que esta palabra significa alguien completamente indigente, que no tiene ningún recurso, un mendigo dependiente total y absolutamente de otros para poder sobrevivir. Esta palabra pobre que utiliza Santiago acá tiene una connotación de humillación y también tiene una connotación de impotencia social. En un sentido literal, esta palabra se refiere a los cristianos pobres que están en medio de la congregación. Económicamente pobres, socialmente oprimidos. En el versículo 2 leíamos el ejemplo, alguien que entra con ropa sucia, con ropa harapienta, alguien que no tiene capacidad económica, alguien que depende de la limosna de otros. Luego, en el versículo 3, observamos la discriminación. Entonces, estas personas literalmente son personas que están siendo discriminadas. Y luego aquí, en este pasaje, versículos 6 y 7, observamos opresión de los ricos hacia los pobres. Por lo tanto, en un sentido literal, sí se está refiriendo a esto. En la congregación a la cual está escribiendo Santiago, en donde la carta de Santiago va a ser leída, está compuesta por gente rica, pero también está compuesta mayoritariamente por gente pobre, en este nivel que te acabo de decir. La pobreza material a menudo hace que un pobre dependa de su fe como su única riqueza. De este modo, un pobre que depende de Dios como su única riqueza es rico en fe. Así es como podemos entender estos versículos. Pero además de un sentido literal, también hay un sentido espiritual de la palabra pobre. Se refiere a los pobres en recursos espirituales, que es la condición espiritual de todo ser humano. Así como el pobre no tiene recursos para salvarse a sí mismo, ningún ser humano tiene los recursos espirituales para ganarse la salvación. Estamos en una bancarrota espiritual mendigando la gracia de Dios. En esa condición de miseria, Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y luego en signos de exclamación, como si nos estuviera gritando, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Cuando tú y yo estábamos en esa bancarrota espiritual, fue Dios quien se acercó a nosotros. Nuestra condición de bancarrota espiritual termina cuando por fe tú y yo aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y venimos a Él en arrepentimiento y fe. Es solo y únicamente en ese momento que Dios nos resucita a una nueva vida. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? Quienes lo aman obedecen los mandamientos de Dios, pero eso lo podemos hacer únicamente cuando somos resucitados por Dios a una nueva vida, después de que venimos a sus pies en arrepentimiento y fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, aceptando su sacrificio en la cruz, para que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpie de todo pecado. Y a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz, que su justicia se ponga a nuestra cuenta. Una cuenta que inicialmente estaba en bancarrota.
pero que después de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, es una cuenta que sobreabunda en vida, únicamente a los pies y bajo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la lógica del reino en cuanto a la elección de Dios. Pero también este pasaje nos habla acerca de la ironía del mundo, versículos 6 y 7. Es una locura espiritual honrar a quienes se oponen y blasfeman al rey que servimos. Es una locura que tengamos preferencias por estas personas. El versículo 6 dice, pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesús, a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Este era un problema real entre los lectores de la Carta de Santiago y sigue siendo un problema real el día de hoy. El favoritismo, la discriminación. ¿Cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? La diferencia fundamental radica en que el termómetro muestra la temperatura que hay en el ambiente. Y si la temperatura sube, el termómetro va a subir. Y si la temperatura baja, el termómetro va a bajar. Tú y yo muchas veces somos como este termómetro que está subiendo y bajando dependiendo de cuáles son las modas que tenemos en el mundo. Y lo que está de moda es nuestro favorito y nuestro termómetro sube en ese sentido. Y lo que ya no es de moda, nuestro termómetro baja. ¿Cuál es la diferencia con un termostato? El termostato es el que indica cuál va a ser la temperatura que se va a alcanzar en el lugar. Tú y yo no podemos alcanzar esa condición por nuestras propias fuerzas. Tú y yo la podemos alcanzar cuando entendemos cuál es la lógica del reino de Dios. Y por lo tanto, tú y yo nos podemos medir con ese termostato espiritual de parte de Dios. No seamos como el termómetro, variando dependiendo de las modas, dependiendo de con quién estamos. No seamos dados a discriminar. Permítame preguntarte, ¿estoy alineado, estás alineado con los valores del reino de Dios o con los valores del mundo? Es una pregunta que cada uno de nosotros se debe hacer. Para empezar, ¿conozco cuáles son los valores del reino de Dios? Si no los conozco, están en su palabra. Necesito buscarlos ahí, necesito aprender, necesito que el Señor me enseñe, necesito entrar a un estudio bíblico, necesito exponerme a la palabra de Dios. Pero como Santiago le escribe a creyentes que ya conocen la palabra del Señor, entonces esta pregunta no tiene este problema de si conoces o no los valores del reino de Dios, porque asume que ya los conoces. Entonces, ¿estás alineado con los valores del reino de Dios o con los valores del mundo? En tercer lugar, la fe verdadera que muestra imparcialidad cumple la ley de Dios. Versículos 8 al 13. El versículo 8 de este pasaje nos muestra el estándar del amor. El versículo 8 dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de la ley que hizo nuestro Señor Jesucristo fue amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el entendimiento, y amar al prójimo como a uno mismo. Procurar el bienestar de los semejantes con la misma intensidad e interés que uno tiene por sí mismo. El favoritismo, entonces, por definición, es violar ese mandamiento al basar el amor por otros en los méritos que otros tienen. Cuando tú y yo tenemos favoritismos, cuando tú y yo discriminamos, estamos basando lo bien que podemos hacerle a otra persona, el amor que podemos mostrar a otra persona en méritos, en cosas externas. Y cuando tú y yo hacemos eso, estamos violando la ley del amor del Señor. La transgresión de esta ley es pecado. El versículo 9 dice, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado.
Son culpables de violar la ley, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. El favoritismo no es un error social, no es una falta menor. El favoritismo es un pecado. La construcción en el idioma original del verso 9 afirma que la discriminación, el favoritismo, era una práctica real y era una práctica habitual entre los lectores de la carta de Santiago. Quien comete este pecado es culpable de violar toda la ley. ¿Por qué? Porque el que desobedece, aunque sea una sola ley de Dios, es culpable de violar toda la ley. No significa violar cada uno de los mandatos, sino de violar la unidad de la ley. Esto quebranta el principio de amor que sustenta la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Si tú y yo atentamos contra ese principio, estamos violando la ley de Dios. En los versículos 12 al 13 se nos presenta la misericordia como el motivador. Versículo 12 dice, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Santiago cita la ley perfecta de Dios, amar al prójimo. Luego explica que quebrantar un mandamiento es quebrantar toda la ley. Y ahora, por lo tanto, está diciendo en este momento, deben hablar y actuar como aquellos que serán juzgados por la ley que los hace libres. Esta es otra exhortación que Santiago está haciendo. Es decir, el evangelio de la gracia que libera y que capacita para cumplir la ley por amor y no por obligación. Si tú y yo tenemos la capacidad de obedecer la ley, no es porque tú y yo seamos fuertes, no es porque tú y yo seamos capaces en nosotros mismos, porque tú y yo no podemos obedecerla. Si tú y yo pudiéramos obedecer la ley de Dios de manera perfecta, el sacrificio de Jesús no tendría ningún sentido. El sacrificio de Jesús es tan relevante porque ninguno de nosotros pudo, ni puede, ni podrá cumplir a la perfección la ley de Dios. Pero en el Evangelio de la gracia que nos libera del pecado, que nos da vida, cuando venimos a Dios en arrepentimiento y fe, nos capacita para poder cumplir esta ley por amor, en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros y no por obligación. En esta última porción se menciona también la palabra compasión. La compasión es misericordia según los términos de la lealtad al pacto de Dios. Permíteme ponerlo en estas palabras. Es la bondad y el amor que alguien muestra hacia otra persona que está en desgracia o en necesidad. Especialmente cuando esa persona a quien se le está mostrando ese favor no lo merece. No es un sentimiento, es una acción de gracia, no acción de gracias. Es una acción de gracia que se puede tocar, que es tangible. No es que sí siento compasión. No, la compasión, según la palabra que está usando aquí Santiago, es algo que se demuestra, es algo tangible, que se hace a favor de alguien que no lo merece. La misericordia práctica, por lo tanto, es la evidencia de un corazón que ha recibido misericordia. Y alguien que la practica recibirá también misericordia el día del juicio. Si tú y yo mostramos misericordia, esa es la evidencia de que tú y yo hemos recibido misericordia. O permíteme ponerlo desde esta perspectiva. Debido a que tú y yo hemos recibido misericordia de parte de Dios cuando no la merecíamos, en respuesta a esa misericordia,
tú y yo debemos ahora mostrar misericordia con quienes no la merecen. Permíteme contarte, y con esto ya estoy casi terminando. Entre todas las historias que hay del holocausto nazi, hay una de una mujer, no sé si voy a pronunciar bien su nombre, se llama Corrie ten Boom, no sé si lo estoy pronunciando bien, y del guardia de Ravensbrück o Ravensbrück. Bueno, lo puedes encontrar en un libro que se llama El refugio secreto. En este libro, esta mujer relata su historia. Y esta mujer relata que pertenecía a una familia de creyentes. Ella también era una mujer creyente. Y cuando se desató toda esta situación del holocausto nazi, su familia cobijó a muchos judíos en su casa. Hasta el momento en que los nazis tomaron a ella y a su familia presos y se los llevaron a los campos de concentración. Con el paso del tiempo, en esos campos de concentración, la familia de esta mujer muere. Y también muere su hermana a manos de un guardia que siempre estaba con ella, con esta mujer. Entonces, en una ocasión, cuando terminó todo el holocausto nazi, esta mujer está predicando la palabra de Dios en una iglesia en Alemania. Y en su libro, ella cuenta que cuando está predicando la palabra del Señor, entre los asistentes ve a un hombre que ella logra identificar. Y reconoce la cara de ese hombre como el guardia que le hacía custodia cuando ella estaba en el campo de concentración. Y reconoce que ese hombre fue el que había matado a su familia y quien había matado a su hermana. Todos nosotros tenemos el perdón como algo muy hermoso, hasta que nos toca a nosotros darlo. Esta mujer dice en su libro: me quedé paralizada. Sé que este hombre era un monstruo que había matado a mi familia y a mi hermana. Y mientras estaba sentada, ella dice, su oración era: perdóname. Perdóname, Padre, por mi incapacidad de perdonar. ¿Qué haríamos tú y yo si estuviéramos en sus zapatos? Te encuentras con el hombre que asesinó a tu familia, que asesinó a tu hermana, que te ultrajó, que te amenazó día a día con que te iba a matar. Pero por otro lado, tienes a la palabra del Señor diciéndote que debes perdonar. Esta mujer fue tan honesta al decir en su oración: perdóname, Padre, por mi incapacidad de perdonar. Pero la historia no termina ahí. Luego, dice ella, el poder del Espíritu Santo me atravesó y sentí que mi mano se extendía y tomaba la mano del guardia. Y se escuchó entonces a sí misma ella diciendo: estás perdonado. El guardia se había convertido al cristianismo. Estaba escuchando su predicación ese día. Se acerca con ella y le dice: sé que Dios me ha perdonado por mis pecados. ¿Podrías tú perdonarme? Esta mujer, cuando reconoce que no tiene presupuesto para hacerlo, porque en su vida espiritual y en sus propias fuerzas no puede, ¿quién en su sano juicio perdona a quien te ha hecho tanto daño? Pero cuando en humildad ella reconoció: Señor, perdóname, porque no tengo la capacidad de perdonar, fue entonces que sintió al Espíritu Santo y en una actitud que ella no se logra explicar, toma la mano de esta persona y le dice: te perdono. ¿Estoy mostrando el mismo tipo de amor imparcial y gratuito que Cristo me mostró a mí? Si no es así, ¿qué puedo hacer para crecer en esto? De todos los que estamos acá, ¿sabes cuántos merecíamos la salvación?
Ninguno. De todos los que estamos acá, ¿sabes cuántos merecíamos renovación del entendimiento? Ninguno. De todos los que estamos acá, ¿sabes cuántos merecíamos un propósito y vida eterna en Dios? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Por lo tanto, la exhortación de Santiago es: mostremos el mismo amor imparcial que Dios mostró a nosotros. Porque no hay nada bueno en nosotros que Dios haya podido ver para decir: a Él sí lo voy a amar, a Él sí lo voy a perdonar, a Él sí le voy a dar vida eterna. No hay nada bueno en nosotros. Pero gracias al Señor y gloria a Dios, porque su amor es un amor imparcial que no muestra ningún tipo de favoritismo. Y que en la cruz de Cristo no solamente hay comunión con el Padre, sino que en esas manos extendidas del Señor se abre la invitación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13, nos presenta la cuarta prueba de una fe verdadera, la que ama de manera imparcial porque rechaza la discriminación, porque entiende la lógica del reino de Dios y cumple la ley de Dios. Este pasaje termina diciendo que Dios mostrará misericordia a quienes han mostrado misericordia, pero no mostrará misericordia a quienes no la han mostrado. Para terminar, acompáñame a Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca del juicio final. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas juntas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El Rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dios muestra misericordia con quienes muestran misericordia. Pero el pasaje no termina ahí. Luego, el Rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. La salvación no se trata de obras. La salvación no se trata de obras de beneficencia. La salvación no se trata de ir a repartir comida a los que no tienen. La salvación no se trata de darle dinero a la gente que no tiene. La salvación se obtiene únicamente por creer en el sacrificio de Jesús.
Pero cuando Dios muestra misericordia para nosotros, según Santiago y según la palabra de Dios, la evidencia de esa misericordia recibida es que también se muestra con quienes no la merecen y con quienes no pueden retribuir el favor. Permíteme darte un desafío para terminar. Identifica y busca a una persona a la que hayas marginado y extiéndele una mano de amor práctica e imparcial esta semana. Si no te sientes capaz de hacerlo, pídele a Dios en oración que te ayude. ¿Oramos?